Nos ponemos en pie, comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias y te bendecimos, Padre Santo, por el don de tu misericordia, tu paciencia con nosotros. Venga en nuestra ayuda. En este tiempo del Adviento esperamos la venida de tu Hijo a nuestra vida. Inspíranos, consuélanos, danos fuerza y danos el don de la fe y tu Espíritu Santo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos de nuevo todos. Hoy hacemos ya la última clase de este año. El próximo fin de semana ya sabéis que no hay clase hasta el semestre que viene. Lo que sí vamos a hacer es la fiesta de la Navidad con los chicos y chicas del catecismo, los niños, el sábado 18 a las 12. ¿Ok? Muy bien. Y ya recomenzaremos de nuevo en el segundo fin de semana de enero. Bien, vamos a terminar entonces la última clase, que esta es el resumen del credo. Y hoy vamos a hablar del creo en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Si os acordáis, en la clase anterior hablamos del Espíritu Santo y el perdón de los pecados está relacionado con el Espíritu Santo porque nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar, se apareció a los apóstoles y les dijo: reciban, esto es el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Entonces el mismo Señor le dio a sus apóstoles este ministerio de ellos ejercitar la distribución de su perdón. El perdón viene de Jesucristo en el Espíritu Santo. Lo digo porque algunas personas, nuestros hermanos protestantes, dicen: eso del perdón de los pecados, ¿qué invento es ese? Yo me confieso con Dios. Pero está bien, confiésate con Dios, pero que eso no es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Jesús dijo: reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Entonces, fijaros que Dios ha dado este regalo. Y dice aquí, y por si queda alguna duda, dice que alguien dice: esto es un invento. Vamos a ver lo que decían en el siglo III, hace 1700 años. Tenemos 3 testimonios. San Ambrosio, que vivió en Italia, Milán, San Agustín y San Juan Crisóstomo. Estamos hablando del siglo III y IV. Los años, cuarto y quinto. Los años 380, 400. Dice así, voy a leer del catecismo. Lo que dicen hace 1600 años. Un segundo. Dice San Ambrosio: el Señor quiere que sus discípulos tengan un poder inmenso. Quiere que sus pobres servidores, se refiere a los sacerdotes, cumplan en su nombre todo lo que había hecho cuando estaba en la tierra. Sabéis que Jesucristo perdonaba los pecados siendo hombre, y siendo Dios, obviamente, ¿no? Al paralítico le dijo: tus pecados te son perdonados. La gente se escandalizaba: ¿cómo un hombre puede perdonar los pecados? Dice Jesucristo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, yo te digo, levántate y anda. Hizo un milagro, signo de lo que estaba diciendo era la verdad. Y a la mujer que la trajeron delante de él porque había adúltera, ¿sabéis el pasaje? Dijo Jesucristo: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todo el mundo se fue, solo se quedó la mujer y él. Dice: nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno, te perdono. Y en adelante, vete y no peques más. El Señor, en su humanidad,
perdonó los pecados, ¿verdad? Y dice San Ambrosio, por eso ha querido que sus servidores hagan lo mismo, ¿verdad? Esto es San Ambrosio. Este es 555. San Juan Crisóstomo, siglo V. Los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Y finalmente San Agustín, aquí en la iglesia tenemos una imagen de San Agustín, dice, si en la iglesia no hubiera remisión de los pecados, no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de una vida eterna y de una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la iglesia semejante don. Es un regalo, es un regalo. Sabéis que tenemos 3 sacramentos que perdonan los pecados. A ver si podemos juntos decir cuáles son. El primer sacramento que perdona los pecados es el bautismo. Cuando una persona se bautiza, todos sus pecados son perdonados. Obviamente no es una magia, sino que hay antes del bautismo está la fe y está el arrepentimiento, ¿verdad? Cuando es un bautizo de niños se hace en la fe de los padres, ¿verdad? El segundo sacramento que perdona los pecados es la confirmación. No, la confirmación da el Espíritu Santo. La confesión, sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos bautizados, pues somos débiles, ¿verdad? Todavía tenemos las concupiscencias, tenemos una mala inclinación, somos egoístas, nos salen malas palabras, nos sale la impaciencia, juzgamos a los demás, la violencia, etcétera, la pereza, todos, ¿no? Y entonces Dios nos ha concedido este regalo de poder, es como la renovación del bautismo, poder confesarnos, arrepentirnos, porque fijaros, uno no peca por maldad normalmente. Voy a hacer una cosa mala. ¿Tú te imaginas que una persona se levanta y dice, hoy voy a encargarme de hacer todo mal, le voy a odiar a todo el mundo? No, nadie se levanta así. Uno se levanta con una buena intención, pero es que después pierde la paciencia, este es uno insoportable, ¿verdad? No sé, ¿verdad? No podemos perdonar, ¿verdad? Y entonces esos pecados, viene el Señor a darnos un regalo, su perdón, a través de su iglesia. Y alguna gente dice, pues yo ¿por qué voy a confesarme con un hombre? Primero que todo, que es un ministerio. El sacerdote no está ahí en su nombre. Cuando nosotros, Padre Leonardo y yo, escuchamos confesiones, yo no estoy en nombre de Israel Rodríguez. Yo estoy en nombre de Jesucristo y al servicio de Jesucristo, que es el autor de este sacramento, y representando la iglesia. Porque nuestros pecados dañan nuestra relación con nosotros mismos, con Dios y con los hermanos, ¿verdad? Entonces, Jesucristo instituyó esto porque Jesucristo es el mejor psicólogo. Jesucristo sabía que era necesario que la persona escuche, tus pecados han sido perdonados, vete en paz. No basta imaginárselo. Dice, yo me confieso con Dios. Bueno, confiésate con Dios en tu cuarto escondido, pero pregunta, ¿y cómo sabes que te ha perdonado? ¿Porque te lo imaginas? Sabéis que tenemos una gran capacidad de autojustificación. Bueno, este pecado como que no es tan malo, ¿verdad? No, si yo engaño es los taxes, pero nadie se da cuenta. Yo voy a decir que tengo 3 o 4 hijos más, nadie se va a dar cuenta, ¿no? Solamente el día que te mueras, que te va a decir el Señor, aquí no puedes entrar por todos los taxes que no pagaste. Y ahí te va a darme de un susto. Entonces tenemos una gran capacidad, dice, he juzgado, pero bien que se lo merecía. Uy, ¿verdad? O sea, nos autojustificamos, no somos nuestros. Entonces, y segundo, que cuántas personas sufren de duda. ¿Me habrá perdonado Dios? ¿No me habrá perdonado? No lo sé, yo le pedí perdón, pero ¿me habrá perdonado Dios? Como Jesucristo es el mejor psicólogo, Él le decía a las personas, has sido perdonado, vete en paz. Y ha querido dar este regalo a su iglesia.
para que cuando el sacerdote, después de que tú tienes esa recta intención, tenemos esa recta intención, ese arrepentimiento, y nos confesamos sinceramente, y el sacerdote en nombre de la Iglesia y de Jesucristo te dice, tus pecados han sido perdonados, tú no tienes duda. Ya no es cuestión de feelings, porque te lo imaginas o porque lo sientes, tienes la garantía del perdón de Dios. Así lo quiso nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto la base en la Escritura y en la tradición de los primeros cristianos. Nadie puede decir que es un invento. Es un regalo maravilloso. Bien, vamos a seguir un poco. ¿Tenéis alguna pregunta? Si tenéis alguna pregunta la podéis hacer. Estamos aquí para conversar también. Tengo aquí un micrófono que puedo pasar. En las otras clases hubo personas que me hicieron preguntas. Bien, vamos a seguir. Tenemos el siguiente artículo de la fe, la resurrección de la carne. Esto es muy importante porque ha sido una de las doctrinas más opuestas a lo largo de la historia del cristianismo. La resurrección de la carne tiene su base en la palabra de Dios, en la revelación. Dice así la carta de los Romanos, capítulo 8. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Ya habla San Pablo de la resurrección. Y dice también en la carta a los Corintios, ¿cómo andan diciendo en algunos entre ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación y vana es vuestra fe. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron, es decir, como el primero entre muchos, ¿verdad? Y también en el Antiguo Testamento tenemos el libro de los Macabeos, que dice, había unos judíos que iban a morir mártires, y dice, el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará una vida eterna. Segunda Macabeos 7. Es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él. Y Jesucristo en el Evangelio dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, fijaros que antiguamente se negaba la resurrección, porque la resurrección, si tú te fijas, no tiene lógica. Porque, ¿tú has visto a alguien que ha resucitado? No, ¿verdad? Y entonces la lógica te dice, no, el que se muere no resucita, ¿verdad? Y entonces los filósofos, desde el tiempo de los griegos y los romanos, negaban que el cuerpo, primero negaban que el cuerpo tenía valor. Para el mundo antiguo, estoy hablando de la filosofía griega y los romanos, el hombre es fundamentalmente una mente, su alma, que es noble, que contempla, que el alma es inmortal. Ya los antiguos creían que el alma es inmortal. Si tú lees a Platón, muchísimos siglos atrás, ya creía en la inmortalidad del alma, pero el cuerpo es malo, decían. El cuerpo es la prisión del alma. Está como encerrado. No, esta no es la concepción de los cristianos. El cuerpo es bueno. El cuerpo, somos una unidad de cuerpo y alma. Somos un cuerpo espiritualizado o un espíritu encarnado. Somos esa unidad. Solamente podemos actuar, amar o dejar de amar en el cuerpo y a través del cuerpo. Yo puedo a alguien dar un abrazo, estoy amando a través del cuerpo. Puedo a alguien darle una bofetada, estaría dejando de amar, pero a través del cuerpo. En cambio, los griegos y los romanos, el cuerpo era como una máquina. Lo que tú hacías con el cuerpo no importaba, lo importante es el alma, que contempla y que quiere irse al otro mundo. Por eso los romanos, al cuerpo, podías hacer todo tipo de inmoralidad, no importaba. Sabéis que los romanos y los griegos, espero que nadie se escandalice, eran bisexuales. Con las mujeres tenían hijos y con los hombres tenían sexo, más aún, eran pedófilos. Porque tenían, bueno, era aceptable la pedofilia, tenían muchachitos
Un disparate, un disparate. ¿Pero por qué? Porque para ellos el cuerpo no era nada, no importa. Lo importante es el alma, lo que uno contempla con su mente. Por eso, como los romanos no daban ninguna importancia al cuerpo, cuando se moría alguien lo quemaban. Porque el cuerpo no importa, el alma es lo que importa. En cambio, los cristianos, que somos esa unidad, tenemos un templo del Espíritu Santo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando uno muere, su cuerpo sigue siendo sagrado. ¿Sabéis que la cremación estuvo prohibida en la Iglesia por 20 siglos? Por esta razón. Porque los que quemaban el cuerpo eran los romanos, los que no creían en la resurrección. En cambio, los cristianos y los judíos enterraban el cuerpo en el cementerio, que significa dormitorio. Por eso decimos rest in peace, descansa en paz, en la esperanza de la resurrección. Pero padre, entonces, ¿pero no es que ahora la Iglesia acepta la cremación? Pues la Iglesia, por pura misericordia, en el 1970, aceptó, pero no recomienda la cremación. Imagínate que te llega una familia con el corazón roto, lágrimas en los ojos, con las cenizas de su abuela. La Iglesia, que es una madre, ya que para que la persona no se sienta rechazada en este momento de dolor, aceptaron hacer algunas oraciones que deben ser adaptadas, porque ya no se puede mencionar el cuerpo, etc. Pero esa no es la excepción. La tradición de la Iglesia es en imitar al Señor. Al Señor no lo quemaron. Y sabéis que también la cremación hay que enterrar luego las cenizas, que ahora está de moda dejarlas en la casa o esparcirlas en el mar o en un parque. ¿Eso qué disparate es? Tú agarrarías el cuerpo de una persona muerta y pondrías un brazo en el parque, una pierna encima de la chimenea y el cráneo. No, pues tampoco lo hagas con las cenizas, porque es sagrado. Son los restos humanos. Y no sé si saben, ahora que he entrado en este tema, que nos engañan, ¿eh? El otro día yo iba a una funeraria y cogí un brochure y decía, cremación. El cuerpo es reducido a sus elementos más fundamentales a través del fuego. Y ¡ay, qué bonito! Ustedes saben que cuando se hace la cremación, los huesos no se queman. Los huesos son durísimos. Tiene que meter los huesos en una máquina que tritura los huesos. Se llama cremolator. Y hace así. El cráneo. Como si fuese la carne molida. Pues eso es lo que hacen para que sepan. Porque no te metan gato por liebre, decimos en España. Tiene que tener en cuenta esto. Porque, qué bonito. De bonito no tiene nada. Atención, porque por alguna razón la Iglesia había prohibido por 1970 años ¿Qué dice la Iglesia sobre eso? Está permitido, pero no está recomendado. Yo espero que después de lo que estáis escuchando, nadie elija la cremación. Oye, si hay una bomba atómica y no queda más remedio, pues ya está. Pero si es que si no, no tiene ningún sentido. No lo hagan porque es más barato. Los cristianos no hacemos las cosas porque es más barato. Queremos honrar a nuestros familiares imitando a nuestro Señor Jesucristo. Aprovecho de decir esto porque tiene que ver con todo esto. Ahora mucha gente dice, el materialismo. Yo tengo un familiar que dice, cuando me muera, hagan lo que quieran porque somos materia. Ahí se acabó todo. Qué tristeza, ¿verdad? Nosotros creemos en la resurrección. Entonces, ¿cómo resucitaremos? ¿Qué cuerpo tendremos? Pues será un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritualizado, un cuerpo de gloria. Ahora bien, algunos, dice la Escritura, dice, todos los hombres que han muerto resucitarán, los que han hecho el bien para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación eterna. Entonces, ¿y cuándo será esta resurrección? En el último día al final del mundo. ¿Cuándo es eso? No se sabe. Solo Dios sabe. Muy bien, seguimos adelante. Entonces, y ahora el Señor todavía en esta tierra nos invita a vivir como resucitados, es decir, con el Espíritu de Cristo resucitado. ¿Qué significa? Esto es una buena noticia.
que delante de los acontecimientos que normalmente nos causan dolor, los eventos que suceden en la vida, que nos hacen sufrir, que nos quitan la paz, que nos dan frustración, ¿verdad? El Señor nos quiere dar un espíritu nuevo, su espíritu resucitado, aquello que nos quita el miedo, aquello que nos da valor, que nos da un vigor interior, de tal forma que aunque nada cambie y tenga problemas, tenga esa persona insoportable en el trabajo, o esa persona que me hace injusticias, de dentro tengo una fuerza extraordinaria que viene de Cristo resucitado, que vive en ti o en mí. ¿Te gustaría tener este espíritu de resucitado? Que puedas caminar sobre los problemas de la vida, que en vez de ellos vencerte a ti, tú tienes un espíritu más lleno de vida que cualquier problema. Esto es lo que el Señor nos quiere regalar. Este espíritu de resucitados es el regalo que el Señor nos promete a los cristianos. Por eso, fijaros, que los apóstoles empezaron a entender qué es el cristianismo en su plenitud el día de Pentecostés, cuando recibieron este espíritu de Cristo resucitado. Antes, sí, habían tenido experiencia con el Señor y todo, pero tenían miedo de muerte a morir. Y si se han hecho eso con el Maestro, uy, ¿qué pasará con nosotros? Estaban encerrados, con miedo. Pero cuando bajó el Espíritu Santo, ese Espíritu de Cristo entró en ellos. Y ahora salieron con valentía, con ese espíritu de vigor interior. No tenían miedo a morir como mártires. No tenían miedo a nadie. Felices. ¿Veis la diferencia? Esto es lo que el Señor nos quiere dar. Vamos a seguir. Vamos a hablar también de la muerte. Obviamente la muerte es el fin de la vida terrenal. ¿Por qué nos morimos? Dice la Escritura que la muerte es el salario del pecado. Cuando Dios creó la humanidad, a pesar de que el hombre y la mujer son mortales en su naturaleza, Dios le dio un don sobrenatural, la inmortalidad. Por don extraordinario de Dios, no se iban a morir. Vivirían siempre felices en el paraíso. Pero por la envidia del demonio, el pecado entró, tentó a nuestros primeros padres, y al pecar perdieron este don de la inmortalidad para ellos y todos sus descendientes, toda la humanidad. Por tanto, la muerte y la enfermedad, que no eran parte del plan de Dios, ahora son parte de nuestra existencia. Y Dios los vencerá a ambos, la muerte y la enfermedad, al final de los tiempos. Bien, entonces vemos que Jesucristo ha transformado la muerte. Jesucristo mismo aceptó morir en obediencia al Padre. De tal forma que para los cristianos la muerte ahora tiene un sentido positivo. Dice San Pablo, para mí morirme es con mucho lo mejor, porque significa estar con Jesucristo. Fijaros lo que decían los santos sobre morirse. Voy a leer lo que dice San Ignacio de Antioquía en el siglo II, en el 100 y pico, hace 1900 años, que lo cita el Catecismo. Dice así San Ignacio de Antioquía, que fue un mártir: para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a Él que ha muerto por nosotros. Lo quiero a Él que ha resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima. Los santos veían en su muerte el nacer a la vida eterna. Mi parto se aproxima. Dejadme recibir la luz pura. Cuando yo llegue allí seré un hombre. Y dice también, mi deseo terreno ha sido crucificado. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí, ven al Padre. Y Santa Teresa de Jesús decía, yo quiero ver a Dios, y para verlo es necesario morirse. Qué remedio, ¿no? Y Santa Teresa de Lisieux decía, yo no me muero, yo paso a la vida. Entonces, para los cristianos, la muerte es un paso a la plenitud. Ya desde ahora llevamos
un destello del cielo, un trocito de cielo, a través de nuestra participación en la gracia de Dios, que no es nada más y nada menos que el mismo Espíritu de Cristo resucitado en nosotros. Y cuando nos muramos, si estamos unidos a este Espíritu de Cristo resucitado, seguiremos en la plenitud de la vida. Entonces, sigamos un poquito. La Iglesia siempre habla de la preparación para la Santa Muerte, ¿no? Por eso es muy importante, cuando tenemos un familiar que se acerca a su muerte, ayudarle a reconciliarse con Dios, a pedir perdón. Muchas veces van en el hospital y como ahora lo que importa es la eficiencia, van y te meten una inyección de morfina que te dejan tonto y ya ni estás consciente. Yo no estoy diciendo que no ayudemos para calmar el dolor, pero a veces se pasan de la raya y te ponen más morfina de lo que necesitas. Y te quedas así y ya no puedes hablar, ya no te puedes confesar. Y es muy importante permitir a la persona de reconciliarse con Dios, con los hermanos, ponerse en paz. En el Ave María hacemos una oración bellísima. Santa María, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Los dos momentos más importantes de nuestra vida. Ahora, porque el pasado ya se fue y no existe. El futuro no está. Solamente tenemos ahora. Si tú vas al psicólogo porque tienes ansiedad, te aseguro que el psicólogo en algún momento te va a decir, vive el presente. No te precipites, no presufras por algo que no ha sucedido. No, es que, ¿y si pasa? Pero ¿ha pasado? No. Entonces no sufras, vive el presente. Y tampoco puedes vivir mirando al pasado, uy, mira lo que me pasó, porque entonces no ves lo que está sucediendo hoy, no ves a tu familia. Por eso decimos, ruega por nosotros ahora y también en la hora de nuestra muerte. Que habrá un combate entre el demonio y Dios, porque el demonio querrá enfriarnos y hacernos dudar de Dios. Y nuestro ángel de la guarda nos invitará a creer de nuevo en las promesas del Señor. Bien, vamos a seguir adelante. Creo en la vida eterna. Entonces, después de la muerte, hay un juicio particular. Aquí he puesto, juicio particular. Voy a leer lo que dice el Catecismo. Cada persona después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. En el momento de la muerte, el alma se separa del cuerpo. El cuerpo lo ponemos en el cementerio, en la esperanza de la resurrección. El alma va directamente a ser juzgada en este juicio particular, donde tendrá que dar cuentas de lo que hemos hecho. Cada uno tendrá que dar cuentas de lo que ha hecho, lo bueno y lo malo. En ese sentido, el alma está desnuda. Todo está revelado. Aquello que se hizo a escondidas, ahí está revelado. Es un momento dramático, ¿verdad? Y también seremos juzgados según el Evangelio. Si hemos acogido, hemos dado la bienvenida al anuncio del amor y el perdón de Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados o no. Y dice aquí que entonces ahí mismo se decide si vamos al cielo, bien directamente, bien después de un tiempo de purificación que llamamos purgatorio, o, Dios no lo quiera, al infierno. Entonces vamos a hablar de un poquito de estas realidades. El cielo. Qué poco hablamos del cielo. Es muy importante. Fijaros que ¿qué es el cielo? Pues es este estado de gozo, alegría, bienaventuranza, en comunión con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con los ángeles, con los santos, con toda la creación. Y además es eterno, para siempre. Entonces, fijaros que Jesucristo nos abrió el cielo. Dice que cuando murió, bajó
al Sheol, donde estaban los justos esperando al Mesías, y les abrió el cielo, ¿verdad? Y este es el plan del Señor para nosotros, rescatarnos de las garras del mal y introducirnos en el cielo. Hay muchas imágenes del cielo que aparecen en la Biblia: el banquete de bodas, el reino de Dios, la casa del Padre, la Jerusalén celeste, el paraíso. Y San Pablo dice una frase muy linda, dice: lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, ni al corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para los que le aman. ¿Qué significa? Lo que el ojo no ha visto, pues habremos visto cosas bellas en este mundo, pues imagínate qué será en comparación con conocer a aquel que ha creado las cosas bellas, la belleza en sí, Dios. Lo que el oído no ha escuchado, pues si hemos escuchado muchas cosas buenas en este mundo, ¿alguna vez escuchaste una buena noticia que te dio paz, que te dio alegría? Dices, no tiene comparación con escuchar la voz de aquel que ha creado todo por amor a ti. Imagínate. Dice, ni ha entrado en el corazón de nosotros lo que Dios ha preparado a los que lo aman. ¿Alguna vez tú te has sentido feliz, pero verdaderamente feliz? No sé, a lo mejor cuando tuviste a tu hijo, o cuando te casaste, o cuando algo te pasó en la vida que te llenó de inmensa alegría. Pues eso no tiene comparación con experimentar al autor de la felicidad misma. Una cosa impresionante. Ojalá que todos deseamos ir al cielo, estar siempre felices. Y en el cielo también tenemos una misión, dice así el catecismo. En la gloria del cielo, los santos continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera. Es decir, los santos están todavía intercediendo por nosotros, porque si tú eres una amiga del presidente, y yo sé que tú tienes confianza con él, digo yo, ¿me puedes hacer un favorcillo? Dile al presidente que nos mande dinero para arreglar las luces de Lawrence, que están ahí como que no lucen, ¿no? Y entonces, como tú eres su amiga, me ayudas. Pues los santos son los amigos de Dios, ¿verdad? Le podemos pedir que intercedan por nosotros y en atención a esa amistad que tienen con Dios, nos ayudan. Bien, vamos a seguir adelante. El purgatorio. Vamos a ver qué es esto del purgatorio. Voy a leer un poco lo que dice aquí el catecismo. Dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Significa que si una persona se muere sin haber pecado un pecado mortal, pero ¿quién puede decir que es absolutamente perfecto y que nunca comete jamás nada malo? Oye, todos tenemos nuestros pecadillos, ¿no? A lo mejor un momento de impaciencia, estabas manejando y de repente alguien se te cruza y tú dices, ¡ih! Ya te enfadaste, ¿verdad? Un mal pensamiento, ¿verdad? Que brevemente ocupa una mala mirada, ¿verdad? O incluso hay cosas que hemos hecho, tú imagínate, ejemplo, que cuando yo tenía 8 años de edad, hice algo, insulté a alguien y yo no me di cuenta que esa persona desde ese momento está sufriendo, ni siquiera estoy consciente, ¿no? Y entonces yo vivo mi vida feliz, porque como no soy consciente, ni siquiera me puedo arrepentir de eso, pero sería justo que yo entrase en el cielo para ser eternamente feliz, mientras que hay en la tierra una persona que está sufriendo por mis acciones. No sería justo, ¿verdad? Entonces el purgatorio es un tiempo de purificación donde realmente esas faltas menores, esas cosas que hemos hecho que ni siquiera estábamos conscientes, son purificadas, porque nada que no es santo puede entrar en el cielo. Entonces, algunas personas se piensan que el purgatorio es como un infierno, pero con llamas más pequeñas. Es como que la caldera a fuego medio. No.
El fuego que está en el purgatorio es el fuego del amor. Es como si, te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que eres una persona enamorada. Tú tienes un amado o una amada y estás siempre suspirando porque hace 5 años que no lo ves. ¡Ay! ¿Dónde está mi amado? ¿Cuándo lo podré ver? Y ya no me importa comer, ya no me importa el trabajo, yo lo que quiero ver es mi amado. Y la gente te mira y dice, ¿qué tipo más raro? Pero dice, no, es que tú no lo entiendes, me muero de amor, ¿no? Pues eso es el fuego que te va a dar en el purgatorio. Porque tú sabes que te vas a salvar, pero todavía no ves a Dios. Y te mueres de amor por verlo. De, ¡ay! No puedo. Y si a mí me preguntas, eso es un sufrimiento feliz. Pero realmente es un sufrimiento. Porque tú quieres abrazar a Dios, sabes que eres tu todo, y todavía no estás con Él. Y entonces, pues, te sufres. Ese es el sufrimiento del purgatorio. ¿Entendéis? Entonces, y alguna persona dice, bueno, ¿y eso dónde está en la Biblia? Pues ya te digo, la palabra purgatorio no está en la Biblia. Pero, para creer lo que la Biblia dice, tenemos que necesariamente creer en el purgatorio. Os pongo un ejemplo. El Evangelio de San Mateo, capítulo 12, dice así. El contexto es, Jesucristo está hablando sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Que aprovecho para decir que dice que el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado. Ese es el contexto. Sabéis que Dios perdona todo, pero hay una cosa que no puede hacer. Perdonarte lo que tú no consideras que has cometido. Es decir, o mejor, que no te quieres arrepentir. Es como decirte, el pecado contra el Espíritu Santo es la impenitencia. Es no querer arrepentirse de tus pecados. Y Dios te respeta. Porque, os pongo un ejemplo. Es como que yo quiero darle a esta señora un regalo. Digo, toma un regalo. Y ella dice, no lo quiero recibir. Pues entonces, ¿cómo se lo doy? Que te quiero dar un regalo, que no lo quiero recibir. Pues eso es el pecado de la impenitencia. Dios te quiere perdonar, pero si tú no lo quieres recibir porque no te arrepientes, pues te quedas sin recibirlo. Entonces, ahora explico lo del purgatorio. Dice así. Estoy en San Mateo capítulo 12, versículo 31. Por eso os digo que a los hombres se les perdonará todo pecado y blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que le diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. Qué interesante que diga Jesucristo, ni en este mundo, y añade, ni en el otro. Oye, ¿por qué Jesucristo no dijo, no se le perdonará, punto final? ¿Por qué tuvo que añadir, ni en este mundo, ni en el otro? No hay nada en la Escritura que es superfluo. Todo tiene su sentido. Si Jesucristo añadió, ni en este mundo, ni en el otro, significa que hay pecados que en el otro se perdonan. El pecado contra el Espíritu Santo, no. Ni en este mundo, ni en el otro. Pero entonces significa que sí hay pecados que en el otro se perdonan. Porque si no, no lo diría, ¿no? Entonces, si yo quiero creer lo que Jesucristo dice, tengo que creer que hay pecados que en el otro mundo se perdonan. Y ahora nos podemos preguntar, ¿y cuáles son los pecados que en el otro mundo se perdonan? No pueden ser los mortales, porque cuando uno comete un pecado mortal, dice Jesucristo en otro pasaje que se va a la condenación eterna. Entonces, si no son los pecados mortales, deben ser los pecados veniales, los pecadillos. Ahora se entiende. Si yo quiero creer lo que la Biblia dice, a pesar de que no ponga la palabra purgatorio, tengo que creer que hay un tiempo o un estado de purificación donde hay faltas menores que son purificadas. Pero eso se entiende. Tú imagínate que tú quieres ser un buen cristiano. Haces lo mejor que puedas, pero un día te toca morirte. Tú has hecho lo mejor, quieres amar a Dios, no has cometido un pecado mortal y si lo cometiste te arrepentiste, pero te mueres. Pero te quedó una pequeña impaciencia porque el día anterior no le dijiste los buenos días a la mujer. ¿Tú te crees que te mereces el infierno por no decir los buenos días a tu mujer?
pues tendrás que pasar por el purgatorio para arrepentirte, que ese día se te olvidó, no fuiste lo suficientemente caritativo, ¿entiendes? O uno tuvo un mal pensamiento. Es que se entiende, es lo justo, es todo perfecto. Entonces, y no solamente está este pasaje sobre el purgatorio, sino que también el libro de los Macabeos habla de esto. Dice que el libro de los Macabeos, capítulo 12, por eso mandó Judas Macabeo a hacer un sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de hacer un sacrificio en el templo para el perdón de los pecados de los que habían muerto. Entonces la Iglesia no se inventa nada. Está todo incluido en nuestra fe. Vamos a seguir adelante. El infierno. ¡Ay, padre, no nos hable del infierno, que me da miedo! Pues chicos, ¿qué puedo hacer? Tengo que hablar del infierno porque Jesucristo habló del infierno. ¿Qué es el infierno? Es un estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados, con los santos. Y está basado en la Escritura. Jesús habla del fuego que no se apaga, de la gehenna, reservado para los que hasta el final de su vida rehúsan creer y convertirse. En el Evangelio de Mateo dice: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Os acordáis la parábola cuando dice Jesucristo: cuando estuve enfermo y no me visitasteis, cuando estuve en la cárcel hambriento y no me diste de comer? Dice: lo que no hiciste por uno de mis hermanos más pequeños, por mí no lo hiciste. Por lo tanto, dice: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Este es el Señor, no es el Padre Israel que dice esto. Entonces, el infierno existe y es eterno. Las almas de aquellos que mueren en pecado mortal descienden inmediatamente al infierno después de la muerte, y ahí sufren las penas del infierno. ¿Cuál es la pena principal del infierno? Estar separados eternamente de Dios, el origen y la aspiración de toda felicidad. Imagínate, qué terrible. Es increíblemente terrible. Si Dios es la fuente de la vida, de la alegría, tú imagínate que estás separado de Dios por toda la eternidad y no puedes cambiar esto. Es la completa desesperación. Es como estar en depresión eternamente. Por eso, esto es un llamamiento apremiante a nuestra conversión. Dice aquí San Mateo capítulo 7. Voy a leerlo. Dice Jesucristo: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Fijaros que el Señor lo dice claramente: son muchos los que están caminando hacia la perdición y pocos los que caminan hacia la salvación. No lo dice el Padre Israel, lo dice Jesucristo. Por tanto, hermanos, esto dice: Señora, no permitas que me condene, no permitas que sea un necio, no permitas que te traicione. Ayúdame, Señor. Y si tengo un pecado, me quiero arrepentir rápidamente. Quiero pedirte perdón, pedir perdón a los demás. Muy importante nuestra conversión, vivir a la luz del Evangelio. Muchas veces vienen las parejas a hablar con nosotros sobre el bautismo y hablamos de los padrinos. ¿Y por qué el padrino no puede ser padrino si no está casado por la iglesia? Digo, porque hay un pecado mortal. Si son católicos, están conviviendo. Digo, y de es una regla. Digo, no, estoy invitando a vivir a la luz del Evangelio. ¿No os dais cuenta? Es algo más profundo. Dejar que Dios te toque el alma, nos rescate, etcétera, etcétera. Bien, es importante añadir que Dios no predestina a nadie al infierno. Es decir, es necesario una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir hasta el final. Dice la carta de San Pedro que Dios quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Entonces, fijaros que Dios no ha creado el infierno. Lo único que ha creado Dios es el cielo. Primero creó el cielo, el paraíso,
para Adán y Eva y le dio el don de la inmortalidad. Y cuando lo perdieron, les prometió un Salvador, Jesucristo, que ha venido a reabrirnos el cielo. Lo único que ha creado Dios es el cielo. Y entonces el infierno, ¿cuándo empezó a existir? Pues desde el momento que el demonio, que era un ángel de luz bueno, pues por su propia rebeldía y voluntad se rebeló contra Dios y empezó a odiar a Dios. Pues ahí comenzó el infierno. La separación de Dios es el infierno. Y todos aquellos que se rebelan en contra de Dios y aman más sus pecados que a Dios, se están autocondenando al infierno. Dios, que respeta la libertad, dice, si te quieres condenar, allá tú. Pero siempre Dios nos da muchas gracias, llamándonos a conversión. De nuevo, pero sí, ¿y qué podemos decirle? ¿Que sí o que no? He aquí el gran drama de nuestra existencia. Estamos en esta batalla entre Dios que nos ama y el demonio que quiere arrastrarnos hasta el infierno. Entre los ángeles que Dios nos envía para ayudarnos y los demonios que quieren hacernos dudar de Dios. Entre el bien y el mal. Y en medio tú y yo, con nuestra libertad. ¿Para dónde andará esta balanza? Estamos aquí todos, ¿verdad? Por eso es importante que la Iglesia predique, para anunciar al Señor que viene a ayudarnos y podamos buscarle y adherirnos a Él y abrazarlo y Él abrazarnos a nosotros y apoyarnos en el Señor, ¿verdad? Porque la posibilidad del infierno está ahí, ¿verdad? A todos nosotros nos gustaría estar cómodos, es decir, convertirme una vez para siempre y después dormirme y descansar. A mí también me gustaría hacer eso, ¿no? Y Dios no permite esto. Constantemente nuestra amistad con el Señor está amenazada por tentaciones, por la carne, por el mundo, por el demonio. Y tenemos que entrar en esta batalla. Mucha gente me dice, padre, tengo pensamientos lujuriosos, no sé cuánto. Chicos, tienes que aceptar esta batalla. Hasta el día que nos muramos hay que luchar. No, pero hay que luchar, chicos. Toma las armas de la luz, la palabra de Dios, la oración, buscar al Señor, la caridad, el ayuno, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Finalmente vamos a hablar aquí de varias cositas. Al final de los tiempos sucederán estas cosas. La resurrección de los muertos, todos resucitarán. Como decía la palabra, algunos para la vida y otros para la condenación eterna. También recibirá en el cuerpo la bienaventuranza, el gozo o la condenación. Vendrá el Cristo glorioso. Esto también se llama la parusía, la segunda venida de Cristo en gloria. Y habrá un juicio final. Hay un juicio particular de cada alma y habrá un juicio final. ¿Qué es esto del juicio final? Vamos a leer un poquito lo que dice la palabra. La resurrección de todos los muertos. No, estoy hablando, no la palabra, estoy hablando del catecismo. La resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Primero resucitarán las personas y luego habrá un juicio. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces Cristo vendrá en su gloria, acompañado de todos los ángeles. Serán congregadas delante de Él todas las naciones, y Él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas y cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. En este juicio final, Dios hará ver las consecuencias de nuestras acciones en su última instancia, cómo nuestras acciones han influido en la sociedad. Y Dios vendrá a hacer justicia de los indefensos, de los que han sido maltratados. En este mundo quizás vemos que personas hay maltratadas y no hay justicia. Pero Dios hará justicia de los indefensos, de los niños que han sido abortados,
de las personas que han sido abusadas y nadie les defendió, de todas las injusticias y maldades que se han hecho, Dios hará justicia. ¿Qué quiere decir? Que no nos toca a nosotros hacer justicia con nuestros puños. Dios hará justicia. A cada uno le dará lo que le conviene. Y entonces, finalmente, habrá unos cielos nuevos y una tierra nueva. ¿Ok? Significa que el universo entero será renovado. Por eso algunas personas me preguntan, ¿y es que hay un cielo de perros? Digo, bueno, los perros no tienen un alma espiritual como tienen o los animales, las personas. Pero dice la Escritura, dice la palabra, que al final de los tiempos serán los cielos nuevos y la tierra nueva, donde toda la creación, todo lo que ahora mismo está, que es bueno, será conservado, pero mejor. Yo no sé cómo serán los perros, ya no les olerá el aliento, ya no será la caca, yo qué sé. Ahora sí, tengo una cosa que quiero preguntarle a Dios y que espero que llegue a ese momento. Digo yo, Señor, ¿por qué creaste las cucarachas? Porque, ¿qué sentido tuvo la cucaracha en este mundo? Que a lo mejor me lo explicará. Dice, gracias a las cucarachas se comieron estas bacterias y la humanidad sobrevino. Digo, gracias, Señor, entonces ¿por qué la cucaracha? No lo entendí hasta ahora. Bien, entonces, esto es un poquito lo que queríamos hablaros. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacer. Hemos acabado un poquito antes. Los otros grupos hicieron muchas preguntas. Ustedes han hecho muy pocas. Toma. Cuéntanos. Usted dijo que habían tres Sí. formas de... Perdonar los pecados. Sí, ¿de cuánto uno? El último sacramento es la unción de los enfermos. Porque dice la carta de Santiago, si hay algún enfermo, que llame a los sacerdotes de la iglesia para que rueguen por él. La oración hecha con fe y que lo unjan con aceite invocando al Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo. Y si tiene pecados, se le perdonarán. Muchas veces la persona está enferma y está inconsciente, no puede hablar, no puede confesarse, pero está el sacramento de la unción de los enfermos que trae el perdón de los pecados. También os digo una cosa, la contrición perfecta, con la intención de confesarse, perdona los pecados mortales. Esto no lo dice el Padre Israel, esto lo dice el Catecismo. No tengo aquí ahora mismo el número, pero lo puedo buscar. ¿Qué significa? ¿Qué es la contrición perfecta? Es decir, es arrepentirte de todo corazón, de todos los pecados, por amor al Señor. Por amor al Señor, no por miedo a irme al infierno, que eso es un poco imperfecto, sino por amor al Señor me arrepiento de todo corazón de un pecado y tengo la intención de confesarme en cuanto pueda. ¿Por qué digo esto? Porque en cualquier momento, aunque no haya un sacerdote, puedes vivir en gracia de Dios. ¿Habéis entendido lo que estoy diciendo? Porque tú imagínate que tú un día has pecado, cualquier pecado, serio. Un segundito, ya estoy con ustedes. Y querías confesarte, pero ese día el sacerdote no apareció para confesar. ¿Qué culpa tienes tú? ¿No? Pero tú querías confesarte, tú ya te has arrepentido. Entonces dice la Iglesia, cuando tú te arrepientes de todo corazón con la intención de confesarte, y sin culpa alguna, a lo mejor el sacerdote no estaba presente, o la cola de las confesiones era kilométrica y no te dio tiempo a confesarte, dice que perdona los pecados siempre que tengas la intención de confesarte cuando puedas, puede ser el día siguiente, cuando el sacerdote esté disponible. Hay sitios donde en tiempos de misión, en tierras de misión, donde el sacerdote aparece una vez al año. ¿Y entonces qué? ¿Estás condenado a vivir siempre en pecado mortal? No. Hace un acto de contrición perfecta, que no quieres cometer ese pecado más, porque al final se te aplican la gracia que Jesucristo ya murió por ti. ¿Entiendes? Esto es importante explicarlo. Muy bien, ¿tenéis alguna otra pregunta? Entonces, antes de acabar, os recuerdo que la semana que viene no tenemos... children, did the teacher tell you about next week? No class, right? No class, but you have the feast, right? Okay. Entonces, la semana que viene no hay clase, pero sí tenemos la fiesta de la Navidad el sábado.
18 a las 12. Los niños van a hacer una representación, tendremos un compartir, etc. Y también os invitamos a venir a la novena de Navidad, que empieza el miércoles. Son 9 días que a las 6 de la tarde nos juntamos en el gimnasio a cantar villancicos, rezamos, vamos a hacerlo bilingüe y cada día leemos un evangelio, explicamos a los niños qué hacen aquí los pastorcillos, por qué Jesucristo vino, ¿no? Y finalmente le hemos preparado una fiesta con chocolate caliente, con dulces, caramelos, para que sea una experiencia inolvidable. Porque así la Navidad aparece como Jesucristo en el centro. Porque si quitamos a Jesucristo, ¿qué es la Navidad? ¿Celebremos que hace frío? ¿O celebremos porque nos quedamos con la cuenta vacía de todas las cosas que hemos comprado? Y agarramos un par de libras más. Si quitamos a Jesucristo, qué poco tenemos que celebrar. Pero si ponemos a Jesucristo, esto es una fiesta. Entonces, chicos, invitamos a traer a los niños a la novena, a partir del miércoles, 6 de la tarde, en el gimnasio. Nos ponemos en pie, hacemos una última oración. Gracias, Padre Santo, por tu amor, misericordia, paciencia. Ayúdanos, Señor, a tener un espíritu arrepentido, que podamos, presérvanos de condenarnos en el infierno. Queremos ir al cielo contigo. Ayúdanos a ser perdonados por ti, a buscarte siempre. Danos tu Espíritu Santo, este espíritu de resucitados, que sea siempre unido a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. Nos vemos en la semana con la novena y el sábado para la fiesta. Y el semestre que viene, recomenzaremos el segundo fin de semana de enero, el 8 y 9 de enero. Ahí recomenzamos de nuevo.